¿Cómo están todos? Voy a iniciar haciendo una pregunta. ¿Te has preguntado tú en qué momento de la vida esta sociedad empezó a ir en declive? Hoy podemos ver a cantidad de jóvenes, hablo de menores de los 25 años, que se suicidan por casi nada. Es fuerte decirlo, pero esto no es nuevo en realidad. Es un tema que ha sucedido casi toda la vida, pero hoy día se está dando en jovencitos todavía más jóvenes, menores a los 15 años. Y como Latinoamérica siempre, perdón, la palabra no es Latinoamérica, debe de ser Hispanoamérica, porque nosotros no hablamos latín, pero como hispanos siempre terminamos copiando lo de las otras culturas. Y ahí voy a entrar en un tema muy complicado después, más adelantito, que les voy a tocar ese tema. Sé que muchas personas podrían incomodarse por lo que voy a decir, pero hay muchas personas culpables y los primeros culpables somos nosotros, los padres, porque nosotros los padres estamos construyendo a una sociedad totalmente débil, inútil. ¿Qué hacen los hijos hoy? Antes creo que muchos podrían llegar a coincidir conmigo en que cuando tú te sentías aburrido y decías, qué aburrido estoy, mamá, yo soy hijo de una madre soltera, y no porque mi padre nos haya abandonado, sino que se murió, simplemente decía, agarra la escoba y te pones a barrer. Era eso. O sea, no había tiempo para aburrirse. No habían celulares. El primer celular que yo me lo compré con mi trabajo a los 15 o 16 años. Y la tecnología estaba muy por debajo. Y algo que también quiero que ustedes comparen es en dónde se están dando más los suicidios. Si observamos a las personas de campo, donde los chicos van a la escuela, luego que llegan a la escuela hacen sus quehaceres, sus obligaciones, cumplen con ciertos estándares de la casa, esos jóvenes no tienen tiempo de aburrirse, no hay tiempo para utilizarlo en un celular y perderlo ahí jugando. Generalmente se está dando esto en ciertas ciertos grupos. Si te logras conectar aquí, igual si alguien llega por aquí lo vamos a invitar a entrar. Igual voy a estar leyendo sus comentarios, cómo han sido sus experiencias, en qué pueden coincidir y qué no. Pero antes les voy a contar una historia, la cual les va a dejar entrever el por qué me atrevo a hablar de este tema. Hace un año yo viajé a mi país y quise llevarle como regalo a mi hijo, tenía varios años de no verlo, un celular. Él ya tenía 11 años en ese momento, o los iba a cumplir. Entonces dije yo, ok, un celular ya con tecnología le sería de mucha utilidad para que mejore en sus estudios. Entonces la regla fue muy clave. Yo pagué una suscripción para instalarle una aplicación al teléfono que quedara sincronizado con el mío. Con eso yo podía ver lo que él estaba haciendo y podía bloquear el teléfono cuando se pasaba mucho tiempo en él. La regla general o el acuerdo con él fue de que solamente iba a ser exclusivamente para estudiar, si quería escuchar un audiolibro, un podcast o algo que fuera útil, nada de escuchar cosas que no le dieran productividad. Y él se iba a dar cuenta que si estaba escuchando algo y yo me daba cuenta de cosas que no eran buenas o que consideraba yo que no fueran productivas para su crecimiento, le iba a bloquear el teléfono durante un tiempo. Eso es un control que tiene acceso cualquier padre si paga una suscripción. No es una suscripción gratis, pero
eh, lo hice así. Tienes permiso para navegar siempre en buscadores oficiales, simplemente para hacer investigaciones de estudio, nada más. Pasó el tiempo, pasaron los meses, se comportó bien. Si quería instalar un juego me pedía permiso, yo le puse unos acuerdos: si juegas 1 hora en un videojuego, tienes que darme 1 hora de lectura y confirmarme que yo pudiera ver que realmente estaba estudiando. 1 hora de lectura. ¿Por qué? Porque si pierde 1 hora jugando videojuego, puede también 1 hora productiva, ya sea estudiando inglés en una aplicación de redes o cosas por el estilo que le fueran favorables. Con el tiempo, yo decidí darle permiso a la mamá de él para que también ella tuviera acceso a la aplicación, y cuando yo no estuviera, que ella también tuviera la oportunidad de controlar. Adicional, la aplicación permite rastrear el teléfono en tiempo real donde él se encuentra todo el tiempo. Es una medida de seguridad. Para un niño menor de 15 años no se le debe dar control total de un celular porque es una trampa. Y tardó 1 semana después de que yo le di el control a ella. Tardó 1 semana para que ella le diera las claves y el acceso a él para que él desbloqueara el teléfono y me sacaran a mí de la red. A mí me da igual, no soy yo quien está lidiando con él, es ella, pero me pareció una falta de respeto. Yo tuve que cancelar la suscripción que estaba pagando mensual. Me pareció una falta de respeto, porque si quiere un hijo educado, pues tiene que permitir que sean educados. Pero en muchas ocasiones, por ego, la madre quiere tener control total, o el padre, y no es así. El control debe de ser compartido y la educación y formación debe de ser compartido. En ese momento, nosotros como padres estamos cometiendo un suicidio digital para los niños. Hace un tiempo yo hacía una pregunta: ¿tú le darías drogas a un hijo menor de los 10 años? Y hubieron personas que con un mensaje fuerte contestaron que si estaba loco, que quién le iba a dar drogas a su propio hijo. Y yo no quise ponerlo en contexto, pero el celular es una de las drogas mucho más potentes que la misma droga, que la misma cocaína. Y nosotros se las damos voluntariamente. ¿Qué es lo que hacen las madres hoy día? Miran al bebé que está llorando y para que deje de llorar, le pone el celular para que juegue. Voluntariamente. Analicemos qué estamos haciendo mal nosotros. Porque ¿cómo te atreves a darle un celular a un niño menor, para que juegue a videojuego? Le estás cocinando el cerebro en poco tiempo. Hoy día estamos viendo, hace unos años hacíamos un análisis con una persona muy querida que tocábamos el tema de los Free Fire. Yo nunca he jugado ni sé cómo funciona eso, pero tocábamos ese tema porque miramos a muchas personas que hacían retos en eso. También se vio que muchos niños se volvieron mucho más violentos una vez que empezaron a ver esos juegos. Y los padres no tienen el control de eso, y para tenerlos entretenidos, más un adolescente entre los 12 y los 17 años, me lo van a venir a decir a mí, yo también lo fui, es difícil que le puedan controlar. Y eso no tiene nada de malo que sea rebelde. El problema es cómo se están revelando, qué tipo de revelación, porque hoy día se están suicidando por estar aburridos, o sea, por aburrimiento. ¿Por qué? Porque llegan de la escuela a casa a encerrarse a su habitación con llave, a jugar, a estar metidos en el celular y hasta computadores de tal. Decía alguien muy querido que no quería jamás que sus hijos pasaran lo que él había pasado, y yo le hacía un énfasis. Le decía yo: querido, para que tú te convirtieras en el hombre que hoy día eres, tuviste que pasar ese montón de caídas. Te caías, te levantabas, te caías, te levantabas, te endeudabas, avanzabas,
trabajaba, estudiaba, o sea, y todo fue gracias a tu propio esfuerzo, porque nadie te la puso fácil. Y gracias a eso, hoy día tienes la experiencia que tienes. ¿Cómo es posible que digas que no quieres que tus hijos pasen eso cuando estás siendo parte de ese ejemplo? Si nosotros nos limitamos a facilitarles todo a los hijos, a ponérselas tan fácil, a trabajar tan duro para darles que ellos la tengan tan facilísimo que luego no quieran ni siquiera trabajar porque como papá o mamá les facilita todo, ¿cómo queremos que va a pasar? ¿Cómo queremos que esos hijos sean mejores que nosotros? Porque la idea no es que sean iguales que nosotros, la idea es que sean mejores que nosotros, que aprendan y avancen. Hoy día hay muchos que llegan a los 30 y no se animan a salir de la casa a otro lado a alquilar por temor a no poder cubrir ciertos gastos. Y la excusa barata que hoy muchos dicen es que no es el tiempo de antes. Entonces, es cierto, no es el tiempo de antes, porque hoy los tiempos son mejores. Cuando hablamos de pobres, clase media y ricos, a quienes hemos acabado es a los pobres, no a la clase media. Si nosotros hacemos ese análisis más profundamente, a quienes hemos acabado es a los pobres. Y qué bueno, pero el problema es que estamos confundiendo los términos, porque pobre no es aquel que tiene carencias. Pobre es aquel que no tiene acceso absolutamente a nada de lo que nosotros tenemos. Entonces no nos llamemos pobres, llamémonos clase media empobrecida. ¿Por qué? Porque muchos se van de sus países, madres o padres se van de sus países, dejan hijos en esos países, se van a trabajar a otros países para de allá mandarles dinero, pagarles la colegiatura, pagarles hasta el transporte, cuando antes había que caminar kilómetros para llegar a la escuela. Hoy día les pagan transporte, bicicleta, motocicleta o carro para que vayan a 2 kilómetros, cuando podrían ir caminando. No, que es muy peligroso, que mejor se vaya le compro carro. Entonces, no nos llamemos pobres, no insultemos realmente a nuestros ancestros, nuestras vivencias cuando éramos apenas chiquillos de 5, 8, 10 años. No insultemos eso. Hoy día muchos viven en una casa de cemento, la mayoría, cuando nosotros vivíamos en casas de tierra, pisos de tierra, casas repelladas con tierra, que todavía las hay hoy, cierto, pero muy pocos tienen pisos de tierra. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que somos pobres cuando tenemos acceso a un sueldo base para sostener una familia? El problema aquí es que estamos descuidando la formación de estos hijos, que al perderse, al tener demasiado tiempo ocioso, hoy día tienen para creerse perros, para creerse caballos, para creerse lo que no son, porque no me insulten a mí queriéndome decir que se autoperciben perros porque tienen demasiado tiempo ocioso. Pondría a cortar, a buscar leña o a barrer el patio, hasta limpiar hasta donde no deberían, para que se les quite esa majadería de estarse creyendo lo que no son, y luego pues suicídense todos y no le van a producir nada a esta sociedad. Discúlpenme por la forma como lo diga, pero es que a veces da coraje, tanto coraje, porque lo que estamos creciendo es una sociedad totalmente inútil. O sea, no saben hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen dinero para pagar que alguien más lo haga. Porque yo he aprendido a hacer tantas cosas. Hoy me he despegado en una computadora o un teléfono utilizando redes. Luego me ves con un machete haciendo otra cosa, luego con lo que sea, y a lo que sea yo le hago. ¿Por qué? Porque no he tenido muchas opciones, porque yo no tuve padres que me facilitaran todo. Y gracias a eso
es que he aprendido a solucionarle problemas a aquellos que tienen posibilidades de pagar y que pues no les falta nada. Pero no me digan que son pobres, solo por eso. Creo que ni yo podría autopercibirme un pobre, aunque me falte dinero, aunque mi cuenta de banco esté vacía, aunque no tenga nada, no podría, porque realmente insultaríamos, como les digo, nuestras raíces, de dónde nacimos, cómo crecimos. Cuando en la escuela se daba un problema y alguien venía y se burlaba de mí, de inmediato lo solucionábamos a golpes. No había tiempo para irle a poner quejas a la maestra o a los padres de los padres de los padres. No había tiempo. Se solucionaba el problema a golpes ahí. Y al siguiente día estábamos de amigos otra vez. No había acceso a armas. De hecho, hasta un cuchillo, comprar un cuchillo, no teníamos acceso a eso. Hoy día te robas uno de la alacena de la cocina de la casa porque tienen hasta 50 en una misma cocina. Entonces, ¿qué me están contando? Analicemos y vayámonos un poco más a profundidad a analizar qué es lo que le está pasando a esta sociedad. A mí no me da lástima una persona, un joven que vino y se suicidó porque estaba aburrido, o un joven que se suicidó porque el otro le hizo bullying. No me da lástima. ¿Por qué? Porque los problemas somos nosotros como padres. No estamos creciendo personas fuertes, seres humanos fuertes, seres humanos que sean capaces de solucionar problemas, liderazgo. No estamos trabajando en el problema de salud mental, que es un problema que se está dando, porque le estamos poniendo las cosas tan fáciles a ellos. Le decimos que si alguien le hizo bullying, pues vaya y lo denuncie, y luego se escala un problema a nivel gubernamental, donde no es necesario, que aprenda a solucionar sus problemas él. Yo a mi hijo le dije sentado en la casa, si alguien a usted le hace bullying o se viene a burlar de usted, por respeto, vaya y le pone las quejas a su maestra la primera vez. Y le dice, fulano de tal, me está haciendo bullying, me está diciendo esto y esto, y no me parece. Y ya. En la segunda vez que esa persona lo haga otra vez, cierre el puño y dele en la mitad de la nariz, pero trate de quebrarle la nariz. Y ustedes me dirán, pero ¿qué es eso? Eso es abuso, que no sé qué. No, señores, yo no voy a estar ahí para solucionarle los problemas a mi hijo. No voy a estar ahí. A mí nadie estuvo conmigo. Yo aprendí a solucionar mis problemas. Y no me voy a dejar hoy día tampoco. Entonces, cuando vaya a quejarse con la directora o con quien sea, usted dígale, maestra, yo le dije la primera vez y usted no me hizo caso, no habló con él. Lo van a penalizar, es cierto. Luego usted aprende a solucionar sus problemas. No me venga con quejas a la casa, ni me venga a llamar solo por un problema de escuela. Solucione esos problemas. Cuando le damos libertad y les permitimos que sean ellos quienes lideren su propia vida, nos quitamos una carga de encima. Pero no creemos un montón de jóvenes idiotas o idiotizados o estúpidos, o jóvenes que no saben, son inútiles, que no saben ni siquiera cómo amarrarse los cordones de los zapatos. No estamos ayudando a esta sociedad a ser mejores. Cuando tenemos un estado proteccionista que nos dice que no nos metamos aquí porque luego es muy peligroso, súbase. Si a mí me pregunta, papá, ¿me subo a ese árbol? Pues subite, a mí que me importa si te caes. Hubo un compañero en la escuela que recuerdo que chantajeaba muchísimo a sus papás. En esa época los papás de ese muchacho, pues ellos estaban metidos en ciertas cosas ahí raras y tenían dinerito. Entonces ese muchacho, él era único, era hijo único de ellos, el varón. Entonces les estuvo pidiendo una bicicleta y ellos no se la quisieron dar, pues le dijeron que era muy cara. En aquel tiempo las bicicletas, el que tenía una bicicleta era porque tenía muy buena posición económica. No era muy fácil comprarse una bicicleta. Como les digo, yo también me vine a comprar mi bicicleta a los 15 años, 14 años, cuando empecé a trabajar y ganar dinero, porque la necesitaba para ir a la escuela. Entonces, ese muchacho se subió a un árbol
y este arriba le gritó que si no le compraban la bicicleta se iba a tirar del árbol. Y en este momento les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasó? El muchacho era hijo único. Corrieron los papás a comprarle la bicicleta. Entonces, a partir de ahí, ese muchacho cada vez que quería algo, era simplemente chantajearlo, subirse al árbol y simular que se iba a tirar. En una ocasión a mí me tocó un enfrentamiento con ese muchacho en un juego de fútbol, güey, me fue a patear de gusto. Y lo demás me imagino que su mente va a racionalizar lo que pasó. Al final terminaron cayéndome como 4 encima, pero ya le había quebrado la nariz y no sé qué más. Entonces, no había tiempo para enemistarse, eso sí se los puedo decir. Días después ya volvíamos a jugar en el mismo equipo, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el problema que yo tenía contigo era contigo nada más y nadie más se involucraba. Se podían involucrar otros para apartarlos si era necesario, pero al principio todo el mundo te hacía porras a los dos para que pegara más duro. Y nos enseñaron, eso nos enseñó a ser resilientes en la vida. A mí nunca recibí un mimo de nadie y creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque si lo hubiesen hecho tal vez no hubiese tenido la valentía de vivir en los países que he vivido fuera de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tenemos apegos emocionales tan fuertes, no nos podemos alejar tanto tiempo de la familia o va a estar ahí como con mamitis todos los días llamando. No digo que seamos indiferentes, porque tampoco deberíamos de ser así, pero sí tenemos que ser independientes, tomar decisiones acertadas, tomar decisiones que te provoquen a ser mejor, a no tener miedo. Cuando tú actúas con miedo es porque tienes miedo a perder, y cuando tienes miedo a perder te pierdes del camino. Y eso es lo que le está pasando a esta sociedad. Yo les voy a invitar, yo no gano nada con esto, pero les voy a invitar que se den la oportunidad de leer este libro. Desen la oportunidad de leerlo, analizarlo. ¿Por qué? Yo no soy muy seguidor de este man, porque en realidad es un man que cuando tú ves sus podcasts o entrevistas, es un man que está más inclinado a un lado, y no es una persona neutral, sino que está muy inclinado hasta ciertos grupos, como que recibe dinero por eso, porque hoy día tiene millones de suscriptores. Pero los libros de ese man son buenos, se los digo así, son buenos. Y analizando ese libro, sí le dedicó tiempo e investigación a ese libro para poderlo hacer, porque habla de una generación o jóvenes idiotas o idiotizados. No digo que no sean inteligentes, y él mismo lo explica. No es que hables de jóvenes que no tengan estudios universitarios, si los tienen, pero son idiotizados. O sea, no tienen pensamiento crítico, no tienen proactividad para producir. Simplemente se cierran en una línea donde fueron educados o formados para pertenecer a esa línea. Y eso hoy está generando un montón de débiles, a los que por 2, 3 cosas que les digas, o en redes sociales se da mucho, ustedes lo han visto, que a veces hasta a mí también me han hecho. A mí me alegra cuando a mí alguien hace algo, porque a mí no me van a doblegar. Yo soy un tipo, ya creo que no sé por qué tanto he pasado. Por ahí hacía un video donde decía: no tengo dinero, de hecho estoy en quiebra, pero tengo algo más que muy pocos tienen: esa galla de sobrevivir a cualquier circunstancia. Y eso la vida misma me lo ha enseñado por donde he pasado, porque he pasado por donde de verdad asustan. He estado en lugares donde realmente da miedo estar. No me asusta,
Pero hoy, este montón de jóvenes que estamos creciendo, no les estamos dando las armas, no les estamos dando las herramientas para que sobrevivan a cualquier catacumbe que se dé en la vida. Porque la vida no te va a perdonar, la vida no te va a facilitar las cosas. O sea, vas a avanzar hasta donde tú estés dispuesto a avanzar, pero con agallas. Una persona con miedo no va a avanzar nunca, simplemente se va a quedar ahí. Por eso es que donde estamos viendo los suicidios es en jóvenes, y esto no es nuevo. Les voy a dar algunos datos para que más o menos tengan en cuenta, y les quiero llevar un análisis personal de cada persona. Veamos en Japón. Vamos a comparar Japón porque Japón es el centro de los suicidios, pero la cultura japonesa es totalmente diferente a la cultura hispanoamericana en el continente americano. Y miremos qué es lo que está pasando realmente. Japón, al ser una sociedad tan avanzada, ha caído bajo presión. Japón es uno de los países más desarrollados del mundo, pero también es uno de los que más ha estudiado el fenómeno del suicidio, porque realmente es donde más se da. Durante muchos años fue un problema enorme. En 2003, Japón llegó a tener más de 34.000 suicidios en un solo año. Hoy la cifra ha bajado, pero sigue siendo una preocupación social. Actualmente ocurren alrededor de 19.000 suicidios anuales en ese país. Eso significa aproximadamente 15 suicidios por cada 100.000 habitantes. La gran mayoría, y ojo, la gran mayoría son hombres. Casi 7 de cada 10 suicidios los cometen hombres. La edad que más se suicida en Japón, del grupo más afectado, está entre los 40 y 60 años, especialmente entre 50 y 59 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Japón el trabajo y la identidad personal están muy ligados. Cuando alguien pierde su empleo, fracasa económicamente o siente que ha fallado a su familia, y la presión psicológica puede ser enorme. Existe incluso un término japonés muy conocido llamado karoshi, que significa literalmente muerte por exceso de trabajo. En Japón muchas personas trabajan jornadas extremadamente largas. El estrés, el aislamiento y la presión social se acumulan, y muchas personas sienten que no pueden mostrar debilidad. Pero hoy, un nuevo problema en los últimos años, algo cambió. El suicidio entre jóvenes y adolescentes ha aumentado. Hoy el suicidio es una de las principales causas de muerte entre estudiantes japoneses. Las razones incluyen presión académica, bullying escolar, ansiedad por el futuro, aislamiento social. En una sociedad extremadamente competitiva, muchos jóvenes sienten que si fracasan ya no hay lugar para ellos. Ahora nos vamos a ir, como les decía, a Hispanoamérica o América Latina. Hay un problema distinto. América Latina tiene menos suicidios que Asia o Europa, pero el problema está creciendo. En toda la región ocurren cerca de 97.000 suicidios al año. La tasa promedio es de aproximadamente 9 por cada 100.000 habitantes. Y también aquí, los hombres representan la mayoría de los casos. Países con tasas más altas en la región, los países con mayor tasa de suicidio, son Guyana, Surinam, Uruguay, Chile, Argentina y Costa Rica. Uruguay, por ejemplo, tiene una de las tasas más altas de América Latina. La edad
que más se suicida en Latinoamérica. Y aquí el patrón cambia. El grupo más afectado es jóvenes entre 15 y 29 años. Mucho, ojo de lo que le estamos hablando. En muchos países el suicidio ya está entre las principales causas de muerte en adolescentes. Esto es muy preocupante realmente, porque significa que muchas personas ni siquiera llegan a los 30 años. Principales causas en Latinoamérica. En América Latina las causas son distintos a Japón. Antes de seguir les voy a contar algo que le escuchaba a alguien por ahí, que decía que cuando tú viajas en Japón en un tren dan ganas de suicidarse, porque Japón es tan seguro que nadie habla, nadie se ríe, todo el mundo respeta a todo el mundo, y como ni siquiera tienes la adrenalina porque alguien te va a asaltar o te vaya a robar, como decimos nosotros vulgarmente por acá, o sea, viven tan en paz que tienen una guerra interior. Y veamos los puntos más importantes en América Latina: problemas económicos, desempleo, pobreza y desigualdad, aunque no comparto la idea de pobreza, violencia familiar, consumo de alcohol y drogas, falta de acceso a servicios de salud mental. Uno de los puntos importantes que deberían los gobiernos implementar en todas las escuelas. Y también algo que ha crecido mucho en los últimos años: la crisis emocional en jóvenes, ansiedad, depresión, sensación de no tener futuro. La gran diferencia entre Japón y Latinoamérica, que en Japón el suicidio ocurre más en adultos que sienten que fracasaron en la vida laboral. En América Latina ocurre en jóvenes que sienten que ni siquiera tienen una oportunidad de construir un futuro. O sea, qué ilógico, ¿verdad? En un caso es la presión del sistema y en el otro muchas veces es la ausencia de oportunidades. Vamos a dejar una reflexión final, pero antes quiero que ustedes que están viendo esto, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ustedes ven dentro de esta sociedad? Como les digo, no soy de los que piensa en la pobreza, porque realmente con que tengas 2 comidas al día no necesitas nada más, y no veo pobreza, lo que veo un montón de gordos, discúlpenme por la palabra, pero si hubiese pobreza, estuviera todo el mundo en problemas de salud nutricional, un montón de personas enfermas por no tener cómo nutrirse, cómo comer, y eso no lo hay. Hubo problemas de nutrición en los 90s, en el 2000, pero hoy día no. Hoy hay otro problema que es obesidad. Es otro problema. Entonces, si hubiera pobreza, no hubieran obesos. Vayámonos a esos puntos. Yo crecí en una sociedad muy pobre, muy humilde, muy pobre, donde donde solamente tenía acceso a 2 comidas al día, y comidas muy pobres, definitivamente. Donde dormíamos 3 en la misma cama. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo o no las queremos ver, y nos hemos acostumbrado al consumismo, al tener tantas cosas, al que comprarme todo lo que pueda, que estamos dejando de lado la parte humana de nosotros mismos. Porque yo acostumbro mucho a irme un día o 2 días al mes a la montaña solo. Se sorprenderían, pero regreso tan en paz cada vez que yo hago esto, y lo hago siempre de noche. Es un tema muy, muy confuso. De hecho, me pasó algo que les contaría con tanta amplitud más adelante. Subiendo Chirripó, decidí subir. El Chirripó le permiten que uno llegue a las 3 de la mañana al límite, pero como es un senderista, empieza a las 12 para llegar al límite, que son 4 kilómetros en la parte donde le llaman termómetro. 4 kilómetros son 3 horas que te vas a llevar para hacerlo ahí, 2 horas o 3 horas. Entonces, yo lo hago en 48, 50 minutos aproximadamente,
Y empecé a alcanzar grupos que ya iban caminando para poder llegar al límite a esa hora. 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya fui alcanzando gente. Y después del kilómetro 4 alcancé a un muchacho que iba a trabajar. Imagínense que uno paga para entrar a ese parque. Ese muchacho iba a trabajar. Salió a las 12:30 de la noche de San Gerardo, porque tenía que llegar a las 5 de la mañana o antes al albergue, que son 14 kilómetros, para ir a preparar todo el equipo para todos los senderistas que pagan para vivir ahí. ¿Por qué estoy metiendo esto? Porque veamos los puntos. Cuando una persona se esfuerza para obtener ciertos beneficios, no tiene tiempo de estresarse y no va a preguntar a qué horas hay que irlo a hacer, lo hace simplemente. Pero estos jóvenes débiles de hoy día que simplemente le piden dinero a papá o tienen una cuenta para comprar todo lo que desean, no se van a esforzar de esa forma. Y yo me identifiqué mucho con ese muchacho, porque yo recuerdo que a mí me levantaban a las 2 de la mañana a arrear ganado, a arrear vacas, porque había que arrimar todos los animales al corral, y ya a las 5:30 tenían que estar todas las vacas ordeñadas, y de ahí había que preparar equipo para ir a trabajar al campo, a sembrar maíz, o a limpiar maíz, frijoles, o lo que sea. Pero había que hacer. No podíamos decir que no, no había opciones y no había pago, simplemente por comida, y por vestuario y por vivir ahí. Y fueron años los que trabajé así, que viví así. Entonces, cuando nosotros le estamos facilitando tanto las cosas, y son errores que estamos cometiendo cuando nos vamos a otros países y dejamos hijos en nuestros países, y queremos que ellos destaquen entre los demás con la mejor ropa, con los mejores zapatos, con la mejor computadora o el mejor celular, que ande la mejor mochila y se la cambio cada año, porque para mí es fácil, porque ahora sí gano dinero y le puedo dar. Entonces ya no le estoy dando el permiso de que vaya y él también se esfuerce. Entonces llega a los 14, 15 años y ese joven tiene un problema existencial muy fuerte, porque no encaja en una sociedad donde todo es trabajo para poder subsistir, aprendizaje continuo. Pero como yo le facilito todo, ese joven tiene todo tan fácil que si quiere una Coca-Cola va y se la tiene dinero para comprársela. Antes había que ganarse ese dinero para poder comprarla. Entonces no te ibas a tomar una Coca-Cola así tan fácilmente. Y llegar a esa edad y no producir, porque un joven si llega a los 15 años y no produce nada todavía, yo entiendo la parte de que se suma en la educación, pero es que educación sin formación no tiene sentido. La experiencia se gana aventándose al trabajo. Servicios comunitarios, pues si no haya que hacer, pues vaya, ofrézcase voluntario. Si papá te da todo o le das todo, pues instálos a que se ofrezcan de voluntarios a la Cruz Roja, a asilos de ancianos, a educación de niños, a formación de escuelas, a pintar una escuela voluntariamente. ¿Por qué? Porque como tienen todo, les podemos instar para eso, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como padres queremos que ellos tengan, que sean ingenieros, que sean licenciados, que sean abogados, que sean médicos, pero les limitamos la otra parte, el mantener el tiempo libre ocioso ocupado en producir algo diferente para la sociedad y aprender que las cosas cuestan. Si todo el tiempo tiene acceso a tener una cuenta bancaria donde papá se la llena o mamá se la llena y que se compre todo, estamos construyendo inútiles, y eso es lo que está llevándonos a un problema existencial. Me siento aburrido, no hay nada que hacer, no me gusta aquí. Vayámonos nosotros un poco y no les pido a todos que se identifiquen con esto, porque yo sé que muchos no se van a identificar, tal vez tuvieron muchas posibilidades. Y a mí me ha tocado conocer personas que ya superan los 60 años hoy día, y son personas que pues sus papás se esforzaron para darles su mejor educación, les pagaban su universidad hasta que se recibieron y todo,
y muchos fueron becados. Nunca han tocado un machete o cosas así, ni siquiera para arreglar un jardín, porque siempre hay un jardinero. Le pagan al jardinero cuando antes, bueno, todavía en algunos lugares se da, llegas a casa, pues hay que hacer el jardín, ahí no se le va a pagar a un jardinero. Desde cosas pequeñas como poner a los hijos a arreglar el jardín, a limpiarlo, a sembrar plantitas, instemos a los hijos a sembrar árboles, muy necesario, todos tendríamos que hacerlo, pero creo que estamos olvidando esa parte. Yo lloré cuando iba a construir la casa donde hoy actualmente vivo, porque ahí justo yo había sembrado un árbol de, creo que era Guanacaste, que en la escuela nos lo regalaron el día del árbol, cuando yo tenía apenas 7 años. Y nos decían que lo sembráramos en casa y que le pusiéramos el nombre de nosotros. Entonces, es algo que yo siempre lo digo, inste a los niños, siembren un árbol, pónganle su nombre. No le va a poner que el árbol es de Guanacaste y le va a poner su nombre, no, es que emocionalmente y mentalmente sepa que es suyo, que es un árbol que es suyo, aunque sea de mango, aunque sea de aguacate, lo que sea, que es suyo. Al ser suyo ese árbol, va a ir, lo va a regar con amor, lo va a querer, lo va a cuidar, lo va a mantener limpio, para que ese árbol crezca. Y ya tenía varios años el árbol cuando tocó cortarlo y arrancar sus raíces, porque se había hecho enorme para abajo para construir la casa. El espacio era ahí, así que no había opciones. Si nosotros nos ocupamos en priorizar la formación y educación de los hijos, en darles valores, en culturalizarlos, en dedicarles tiempo, en sacarles de ese régimen donde se meten, yo les digo, yo no le tendría lástima en ponerle solo 1 hora de ocio con el celular. Vaya, juegue con sus amigos, o sea, lo que sea, pero el celular no. ¿Por qué? Porque estamos condenando a nuestros propios hijos con el celular a convertirse en unos zombies cibernéticos. Y ahí es donde entra la generación idiota, y la generación idiota no solo son esos jóvenes, también habla del adultocentrismo, adultos que se creen niños. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo los términos y no hay una madurez. Gente que se dedica, en vez de construir un pensamiento crítico, a estar en redes donde, pues, ok, sí sé, es fácil generar dinero si me pongo a hacer ese tipo de cosas y parecer un payaso, pero no es mi naturaleza. No es mi naturaleza ser un payaso, porque tengo un propósito mucho más claro. Si voy a dejar un legado, que sea mandando a la gente a cuestionarse, que tengan la oportunidad de ser quienes pueden ser, pero no siguiendo a una masa idiotizada. Ya estamos llenos de idiotas, seamos un poquito menos idiotas, para que esta vaina empiece a cambiar un poco, porque si nosotros nos vamos haciendo igual de idiotas como están ya estas masas idiotas, pues no vamos para ningún punto, y vamos a dejar que otros nos controlen, porque otros sí están haciendo el trabajo. Observemos lo que están haciendo los gringos con países que ellos no quieren y los quieren controlar. O sea, aquí el problema es las narrativas que a nosotros nos están contando. A nosotros nos vienen a contar cosas alteradas, y como nosotros no tenemos el pensamiento crítico y la avidez para meternos al cerebro, tenemos un teléfono inteligente en casa, hermano, todo el mundo anda un teléfono inteligente hoy día, pero lo usamos para ser más idiotas. El inteligente es el celular, nosotros lo convertimos en idiotas, no lo usamos para lo que tiene que ser. Esa maquinita es una computadora en mano, y si la usamos para estudiar, para investigar, para ver muchos otros puntos de vista de lo que está pasando, nos vamos a dar cuenta que ya somos menos idiotas. Simplemente eso. No se trata aquí de que seamos más inteligentes, porque en el momento que nos creamos inteligentes, la magia se habrá perdido. Y como Aristóteles lo decía de la mejor forma posible,
Lo único que yo sé es que no sé nada. Vamos a irnos a la reflexión final. Quería ampliar el tema, pero no quiero que esto se llegue a la hora. Y la reflexión final es: el suicidio casi nunca ocurre por una razón, por una sola razón. Generalmente es la suma de muchos factores: soledad, presión social, crisis económica, problemas emocionales y pérdida de sentido de vida, ikigai, propósito de vida. Por eso entender el problema es tan importante, porque detrás de cada número hay una historia humana que no logró encontrar una salida. Así que vayámonos con la reflexión de estudiar un poco más la salud mental. Uno de los problemas más graves que estamos teniendo como sociedad es la salud mental. Pero yo le achaco todo al teléfono. Tenemos la herramienta para que nos ayude a ser mejores y no lo estamos haciendo. El aumento del suicidio juvenil en el mundo, por ejemplo. Ahora hay algo que preocupa casi a muchos psicólogos y sociólogos: el suicidio juvenil. Y cuando nosotros vemos esto que le pasa al mundo, no le ponemos mucho interés hasta que pasa dentro de nosotros mismos, dentro de las sociedades nuestras. Porque no es un problema que solo le pasa a América Latina, también le pasa a los países ricos y súper ricos. Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, en Europa. Y esto va a llevar a muchos expertos, o los ha llevado ya, a estudiar el tema y a preguntarse qué está pasando con los jóvenes. Porque los jóvenes tienen tecnología, más comodidad, más acceso a información, más que cualquier otra generación anterior, y nosotros estamos en el centro que venimos de problemas, tanto de guerras por abajo, y hemos logrado vivir esta sociedad, los que somos por debajo de los 90s, y llegar a esta década, a lo que hoy estamos viviendo, es impresionante. Muchos reportan sentirse solos, más ansiosos y más perdidos. Ahora, ¿qué papel juegan las redes sociales en este momento? El papel de las redes sociales. Uno de los factores que más se discute hoy es el impacto de las redes sociales. Estas funcionan como una vitrina. Todo el mundo muestra su mejor momento, su mejor viaje, su mejor cuerpo, su mejor éxito, pero lo que muchas personas no muestran es la realidad detrás: los fracasos, los problemas, las dudas. Y cuando un joven compara su vida cotidiana con la versión editada de miles de personas, empieza a sentirse que su vida no es suficiente. Y ahí viene la crisis del sentido de vida. Otro punto que muchos expertos señalan: hay algo más profundo, la pérdida del propósito. Durante siglos las personas tenían estructuras claras: la familia, comunidad, religión, tradiciones, roles sociales muy definidos. Hoy muchas de esas estructuras se han debilitado y muchos jóvenes sienten que tienen libertad, pero no saben qué hacer con esa libertad. La paradoja del bienestar, que aquí aparece algo muy curioso. A veces, cuando una sociedad logra más comodidad, más estabilidad y más seguridad, las personas pueden empezar a sentirse vacías.
porque la lucha por sobrevivir desaparece, pero la pregunta por el sentido de vivir sigue ahí. Y cuando esa pregunta no encuentra respuesta, aparece el vacío existencial. Y otra de las infravaloraciones es el problema de sobreprotección. Muchos psicólogos también hablan de otro fenómeno moderno, la sobreprotección. Muchos niños han crecido sin aprender a lidiar con fracaso, frustración, dolor y rechazo. Cuando finalmente enfrentan esos golpes en la vida real, no tienen herramientas emocionales para manejarlas, y eso puede generar crisis muy profundas. Una reflexión final para este vídeo: si algo nos muestran todos estos datos, es que el suicidio no es solo un problema individual, es también un reflejo de cómo funcionan nuestras sociedades, ¿no? Cómo estamos educando, cómo creamos, cómo trabajamos, cómo construimos sentido de vida. Porque al final el ser humano puede soportar mucho dolor, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero lo que más le cuesta soportar es sentir que su vida no tiene propósito. Dato importante para el final de esto, para que no lo olviden, y les quiero dejar como un recordatorio: vayan y échenle un vistazo a los videitos que estoy dejando por ahí en Somos Aventuras, porque en todos lados lo vas a encontrar. Ese proyecto nace porque vi videos de muchísimos influencers por ahí mostrando que el deporte o el correr o esas cosas es tan fácil que muchos se empiezan a comparar con uno y con otro y con otro, y no es así. El deporte se tiene que vivir, toda la vida tenemos que cometer errores, como empiezas, como inicias, como avanzas, como mejoras para lograr un objetivo mayor. Si nos conformamos a que no queremos sentir dolor, vamos a luchar con ese dolor de vivir en obesidad más adelante. Es lo triste de la contradisciplina. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no nos regimos y nos estamos comparando con cuerpos perfectos, con personas mucho más bonitas, que no quepan en esta sociedad, entonces tiende a tener un problema de salud mental muy grave. Porque si todos nos lo muestran tan fácil, es que sencillamente no produce. Si algo es tan fácil, no puede ser duradero. Por eso yo decidí hacer eso así, mostrarles los videos como lo grabo, como yo lo estoy viviendo, y que sientan que esa energía es eso. Mis videos generalmente van así, sin editar. ¿Por qué? Porque de nada sirve, todo editado no funciona. Ha funcionado hasta el momento, va a seguir funcionando para los que menos se esfuerzan. Pero las personas que se esfuerzan, para mí, un video editado simplemente es un video editado. No me produce nada. Llevémonos el mensaje. Ha sido todo un placer poder compartir un poquito con esto. Lo vamos a ampliar mucho más adelante con otras personas, y espero que de alguna u otra manera les haya contribuido en algo para su vida cotidiana. Ojo con el celular en los chicos.